Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverry para presentarles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy estoy acompañado en el estudio por los candidatos al Congreso de la República, José Arcelio Cifuentes, quien es candidato a la Cámara de Representantes por el Polo Democrático Alternativo, y quien va a estar acompañándonos en esta hora. Buenos días, José Arcelio. Buenos días, doctor Tejada. Buenos días a la teleaudiencia. Hoy estamos aquí pues como trabajadores, como sector sindical, por la defensa de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras de nuestro Valle del Cauca. Muy bien. Está también con nosotros William Sicachá, candidato a la Cámara también por Cambio Radical, exalcalde de Jamundí y abogado en ejercicio. Buenos días, doctor Sicachá. Sí, muy buenos días, Alberto, y muy buenos días a toda la teleaudiencia, y un placer estar con ustedes en esta mañana. Y nos acompaña Nelson Sánchez, experto en gestión pública y analista político. Buenos días, Nelson. Buenos días, doctor Tejada y compañeros de panel y a toda la teleaudiencia. Muy buenos días. En la segunda media hora nos va a acompañar seguramente el doctor Roberto Ortiz, candidato al Senado por el Partido Liberal, quien se ha comprometido a venir a estar un rato con nosotros en este programa. Bien, estamos haciendo quizás el último programa previo a las elecciones que el próximo domingo se realizarán en Colombia para escoger a los nuevos senadores y representantes del Congreso de la República. Y en este mes hemos estado dedicados a entrevistar muchos candidatos y candidatas que han tenido la oportunidad no de venir a hablarnos de su plataforma, sino de participar en temas de país, en temas de región, asumiendo sus puntos de vista para que usted, amable televidente, tenga la posibilidad de informarse y de hacerse su juicio para que determine el 9 de marzo por quién va a dar su voto. Hoy quiero poner sobre la mesa el primer tema para nuestros panelistas. Y voy a comenzar por el tema que tiene que ver con la fórmula presidencial y vicepresidencial que tiene Juan Manuel Santos, que aunque parece que va de cara únicamente a las elecciones de mayo, creo, y ese es el punto, que tiene un propósito de jalonamiento y de detención de las posibilidades que el Centro Democrático tienen para quitarle fuerza a los congresistas que van a ser elegidos por los partidos de la Unidad Nacional. El hecho de que Germán Vargas Lleras hoy ya sea la fórmula vicepresidencial de Juan Manuel Santos catapulta no solo a Cambio Radical, sino a los partidos de la Unidad Nacional. Ese es el primer punto en el que quiero pedirle a nuestros contertulios que expresen su posición, tanto al doctor Sicachá como al candidato Arcelio Cifuentes, como a don Nelson Sánchez. Doctor Sicachá. Sí, efectivamente, doctor Tejada. Yo creo que esta fórmula vicepresidencial es una fórmula que tiene un gran contenido desde el punto de vista político electoral. Político porque efectivamente a través de las acciones que desarrolló el ministro Vargas, tanto en el Ministerio del Interior y Justicia como de Vivienda, demostró que es un gran ejecutor y que tiene una gran visión de las necesidades del país, y sobre todo que tiene la capacidad de hacer, no solamente de legislar. Y la gran credibilidad que él tiene, efectivamente tiene una gran incidencia desde el punto de vista electoral. Uno se encuentra en el común de las personas y ve que el doctor Germán Vargas tiene credibilidad por sus posiciones que siempre han sido coherentes, pero también sobre la autoridad. En Colombia tenemos un gran sentido de la responsabilidad, y lo que necesitamos en el país es una persona con carácter. Y hoy ese elemento lo está dando el doctor Germán Vargas respecto a lo que tiene que ver con el tema de seguridad, que es muy importante para el país. Y obviamente esa fórmula va a catapultar, creo yo,
los partidos de la unidad nacional, porque le va a dar mayor estructuración desde el punto de vista y mayor solidez desde el punto de vista electoral. Creo que esto va a tener una gran influencia, viendo el análisis que se hacía también en el centro, específicamente en Bogotá, que podía ser una zona deficiente para el Juan Manuel Santos, pero que con el doctor Vargas va a dar una solidez grande desde el punto de vista electoral. Candidato Arcelio Cifuentes, y desde el Polo Democrático, ¿qué lectura hacen ustedes de la fórmula vicepresidencial y cómo va a pesar en estas elecciones del próximo domingo? Bueno, para nosotros como partido, que es el único partido de oposición al gobierno y a todas las políticas nefastas que han venido desarrollándose en el transcurso pues, de estos gobiernos, no solamente de este, sino de los antecesores, nosotros lo que vemos es de que, lógico, el candidato vicepresidencial, tenemos que recordar la historia de cuando el doctor Santos fue candidato a la presidencia, que buscó precisamente un vicepresidente de la izquierda para jalonar votos, para poder llegar a su posición de presidente. Hoy está haciendo, digamos, un análisis ya más centrado pues, en su poder, donde, lógico, con estas alianzas pues están buscando es engañar al pueblo y de que van a generar beneficios a la población, pero honestamente como partido de oposición nosotros pensamos de que no hay, digamos, ninguna de estas alianzas que vayan a beneficiar al pueblo. Nosotros estamos seguros de que esta clase política nunca va a beneficiarnos con sus políticas ni con sus proyectos gobernistas. Nosotros estamos totalmente en oposición a estas alianzas y por eso estamos planteando que la opción para el pueblo colombiano es, en este momento, es clara como la candidata pues que debe de ir a hacer la representación al pueblo colombiano, para que en este momento nosotros realmente podamos tener una posición en beneficio de la población. Don Nelson. Pero yo pienso de que esta es una maniobra, le decía a William Sicalchado ahorita, una maniobra política de un buen jugador como es el presidente Santos. El presidente Santos se ha distinguido por un hombre de estrategias y tácticas políticas, y obviamente traer a la fórmula al doctor Lleras pues significa consolidar un acumulado, como bien lo planteaba William, de la gestión de el candidato vicepresidente. Esto no, a mi juicio, no va a catapultar la candidatura del presidente Santos, lo va a meter en un problema de definiciones de los afectos que la oposición política al presidente Santos ha venido desarrollando Centro Democrático. Y obviamente pues va a alinear fuerzas que va a permitir ver una dinámica política muy interesante en el realinderamiento de posturas y posiciones. Eso era una posición premeditada, calculada después de todo el ejercicio que tuvo en las carteras políticas de ministerios y obviamente después de haber sido designado al frente de la Fundación Buen Gobierno, que todos sabemos es una estructura política e ideológica para continuar el proyecto de el doctor Santos en la presidencia de la República. Bueno, estamos apenas como dándonos una idea de cuál es el cálculo político que ustedes, los tres, dos candidatos y un analista, hacen de lo que puede significar para las elecciones inmediatas esta fórmula vicepresidencial. Pero ahora, también manteniéndonos en esa misma línea, los quiero poner a mirar a Venezuela y a las relaciones colombo-venezolanas. Juan Manuel Santos hace 15 días habló y mencionó que era importante que la Organización de los Estados Americanos tuviera algún tipo de consideración con respecto a lo que estaba pasando en Venezuela, llamó a la cordura a la oposición y al gobierno, etcétera. Y ayer o antier hizo lo mismo Martinelli, presidente de Panamá, y su canciller, y ayer a viva voz
el presidente Maduro dijo: rompo relaciones diplomáticas y comerciales, no solo diplomáticas, sino también comerciales con Panamá. La pregunta es muy hipotética, pero hagámosla. ¿Estiman ustedes que existe el riesgo calculado de que Venezuela rompa relaciones con Colombia por las tensiones que se están dando hoy con la alteración del clima político y económico que vive Venezuela y esta agenda electoral que tenemos en Colombia? Pues yo creo que definitivamente mientras a uno le hablen pajaritos, cualquier cosa puede pasar. Entonces, como sí, eso es cualquier cosa podemos esperar de un gobernante como Maduro. Y además que todos entendemos que Maduro, él gobierna, entre comillas, pero lo que realmente están detrás son otros intereses, y los intereses vienen desde una isla. Y todos sabemos que su poder económico, la sustentación de este régimen que ha estado durante tantos años, bueno o malo, eso es otra historia, pero depende mucho de los dólares, de los petrodólares. Y efectivamente a ellos les beneficia mantener estas tensiones y mantener, como dice el compañero, esa palabra de engañado al pueblo, trayéndole fantasmas desde el exterior y con eso tapando las realidades nacionales. Yo creo que cualquier cosa puede pasar con el mandatario venezolano. Y Arcelio, si usted llega al Congreso de la República y llegase a ocurrir que tuvieran los congresistas que tomar medidas con respecto a alguna normatividad, alguna legislación que amaine o apriete las relaciones colombo-venezolanas, ¿cuál va a ser la posición suya frente a esta relación? Nuestra posición en el medio, digamos, en estos temas políticos hay que mirar de que nosotros somos unos países hermanos, y que nuestra postura siempre será de mantener la mejor relación entre países, porque es una de las formas de superar todos los conflictos que se puedan presentar. Nosotros tenemos como pueblo que unirnos, porque las relaciones comerciales de un país a otro, pues eso benefician a mucha población. El pueblo prácticamente vive de las relaciones comerciales. Si nosotros afectamos relaciones comerciales con otros países, pues la más afectada va a ser la comunidad en general. Entonces, permítame, yo lo interrumpo y le hago una pregunta más precisa, porque es que es bueno para los televidentes que cada quien se marque. Ya Sicachá dijo: nosotros no le creemos a los que se iluminan de pajaritos. Está claramente desmarcándose de cualquier afecto y de cualquier posición de apoyo al chavismo y al gobierno de Maduro. En Colombia, a la Marcha Patriótica y a la Unión Patriótica de alguna manera se la ha familiarizado con el chavismo. Al polo no tanto. La pregunta es: ¿ustedes a qué apuestan? ¿A apoyar el actual gobierno venezolano o a desmarcarse del actual gobierno venezolano? Claramente. Nosotros pensamos de que el gobierno venezolano ha hecho un trabajo importante en beneficio de las clases menos favorecidas, y nosotros a eso le apuntamos. Nosotros tenemos que ser muy coherentes en que la defensa de los derechos de los ciudadanos tiene que ir encaminada a defender los más vulnerables, no a defender los grandes capitales que, pues, por obvias razones se defienden solos. Y usted, analista político, díganos pues. Muy interesante la polarización de las posturas que hay sobre el tema. Yo simplemente podría aportar en que, recordando a Daniel Stulin en su última obra, El poder invisible, es lo que en cierto grado planteó William, es decir, detrás de todo este conflicto hay muchos intereses, y también lo que plantea el candidato José Arcelio, hay unos intereses en pugna, pero definitivamente el problema diplomático desde el punto de vista de las relaciones de Estado en América Latina, pues sí están polarizadas entre lo que fue el agrupamiento de el ALBA, liderado por el presidente Chávez, asociado con Evo Morales, asociado con el presidente Correa, asociado con los presidentes de Argentina, de Uruguay, y la polarización planteada desde Estados Unidos para crear otro foco que se llama Alianza del Pacífico, donde obviamente hace una contraposición
posición frente a los intereses que influyen esta América Latina y particularmente los intereses que hay en pugna por control de capitales, por control de recursos y obviamente por control de influencias políticas e ideológicas. Muy bien, sigamos abriendo ventanas, porque es que como está haciendo tanto calor hay que ventilar los temas. Otro tema de la agenda nacional, el caso Petro en Bogotá. El caso Petro en Bogotá, aparentemente, si uno lo mira desde la distancia aquí por noticias de prensa, uno dice, pareciera que va perdiendo la partida, porque ya ayer el Consejo de la Judicatura falló de nuevo, no aceptando una de las tutelas que se habían interpuesto y dejando en el limbo jurídico la indefinición que se tiene con respecto a si por lo menos va a alcanzar a tener el chance de que lo revoquen o no los ciudadanos directamente, o si antes de que tenga la oportunidad de someterse a las urnas se ratifica la decisión del procurador, o simplemente la Corte Constitucional cierra el proceso como cosa juzgada y dice, aquí esto quedó en destitución definitiva. Los únicos afectados con la desestabilización política y de gobierno que tiene Bogotá son los ciudadanos bogotanos, ciudadanos de a pie, ciudadanos empresarios y todo el país entero que de alguna manera tiene que ver con Bogotá. Lo cierto es que pareciera ser que no solamente se está juzgando y sancionando a Petro porque haya cometido errores o porque haya desatendido procedimientos a los que debía atenerse, sino porque, como dicen los expertos, cometió el error de pecar con el 11º mandamiento, que se llama dar papaya. Y entonces el procurador y toda la derecha y el establecimiento interesado en que un tipo como Petro no siguiera, pues aplicó el 12º mandamiento, no desaprovechar papaya. Usted que es de Cambio Radical y que su jefe, Germán Vargas Lleras, se le ven las ganas que le tiene a Petro para que no siga al frente, ¿cuál es su posición? ¿Y cuál va a ser la que va a tener el Congreso? A ver, sí, respecto, aquí, yendo también un poquito allá del análisis de que si lo revocan, no lo revocan, de que si la sanción queda firme o no queda firme, hay otro elemento que también se está jugando los tiempos para hacer de que lleguemos a menos un día, aunque sea de los 16 meses, de los 18 meses que establece la ley para que el periodo, para que no hayan elecciones. Entonces, para que sea nombrado a dedo del grupo que postuló a Petro. O sea, también le está jugando a eso. Están diciendo, bueno, ya nos va a quedar en firme, pero no vamos a dar la oportunidad que a través de unas elecciones nos quiten el poder, sino que quede dentro del grupo del partido de progresistas que lo eligieron a él. Eso también le están apostando. No solamente a este otro tema. Lo segundo, yo creo que aquí hay un gran trasfondo político en la decisión jurídica. No nos echemos mentiras, en Colombia desafortunadamente la justicia está politizada. Aquí muchas de las decisiones son políticas y obviamente una persona como Petro, que tuve la oportunidad de estar con él en el Congreso, una persona brillante, y yo creo que es una persona que representa unos intereses muy importantes en el país, que en mi criterio está haciendo mucho en lo social, pero cometió también otro error, enfrentarse a los grandes poderes. Y ese tema, eso aquí es bregado. Y causó muchas peleas al tiempo. Uno puede pelear con varios y además pesos pesados. Entonces eso fue un error. Yo creo que aquí hay un trasfondo. También el procurador aprovechó la papaya, porque si analizamos todo el tema jurídico, las facultades que le da la Constitución, el Código Disciplinario Único, pues él acomodó su tema para sancionar. Yo creo que le fue la mano al procurador. Él quiere sacar a Petro, y quieren sacar a Petro, y yo lo percibo así, de toda la lucha política, porque era presidenciable. Bueno, eso pero ¿cuál es la posición personalísima de William Sicachá frente al destino político de Petro? Yo creo que Petro es un hombre necesario para la política nacional. A él no lo pueden declarar la muerte política. Si hay una sanción, bueno, sanciónenlo, está bien, pero Petro es un actor necesario por sus posiciones, por su inteligencia, y creo que se excedió el señor procurador en este caso. ¿Y usted, mi querido José Arcelio? Bueno, nosotros como partido del cual
pues hizo parte Petro. Y con quien pelearon Y también. con quien, sí, lógico, ya... Oye, digamos, es que ha peleado con todo el mundo, ¿no? La Hasta familia, con la mamá ha peleado. La familia siempre tiene sus dificultades, pero en medio de las dificultades salimos adelante. Petro, lógico, se abrió. Nosotros creo que la posición de la institución de Petro es prácticamente, como lo decía ya el compañero, es que Petro era un presidencial. Y para la derecha, Petro era una amenaza para unas próximas elecciones. Entonces, es una jugada prácticamente del uribismo, porque es su equipo de trabajo el que tiene pues en las instituciones para ellos poder manipular todo aquel actor que sea una amenaza, pues ir mirando a ver cómo lo corremos para podernos mantener en el poder. Entonces, esa es como la visión que hay allí política, en donde todo candidato, todo personaje que logre escalar una posición política y tener una posición donde haga su representación y su trabajo, pues irlo maniatando. Aquí lo que están haciendo es evitando que Petro pueda hacer un buen mandato en la posición que tiene como alcalde mayor de Bogotá. Y lógico, si llegó a esa posición como primer alcalde, pues entonces con un buen ejercicio, con un buen desarrollo de su programa político en la capital de la República, ese es el salto preciso para ser un buen presidencial. Entonces, es eso donde vemos de que las instituciones se articularon para poderlo maniatar y frenar esa posibilidad. Bueno, yo recuerdo que aquí una mañana fría como esta iniciamos ese debate justamente muy caliente, pero muy interesante. Inclusive perfilábamos como el desenlace de esta discusión. Todavía estábamos como muy prematuros, pero definitivamente yo sí quisiera recordar, y ojalá se pudiera hacer una retrospectiva del análisis que tuvimos en esta mesa sobre el tema. Sí coincidimos, aquí de fondo hay un interés político y económico. El interés político, pues no quiero redundar, creo que los dos panelistas han sido coincidentes en el tema. Petro es una persona presidenciable, amén de todas sus características personales y particulares, que obviamente estaba acumulando, como uno lo podía apreciar, mucho más de lo que pudo acumular como senador y como dirigente de la izquierda. Pero en segundo lugar, es un juego, porque yo pienso de que, William es abogado, y los abogados saben de que lo que ha habido es una gimnasia jurídica impresionante sobre el tema de la tutela, de los recursos, de los amparos, que ha llevado este tema a las instancias internacionales a solicitar las medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana, y que obviamente va a ser un desarrollo importante sobre cómo defendemos la vocería del constituyente primario, que determina entregarle una decisión que no puede ser afectada por una medida administrativa como la ha hecho el señor procurador. William fue alcalde de Jamundí, él sabe las dificultades complejas de lo que era administrar un servicio público. Le tocó que enfrentar un tema de asignar o no la disposición final. Recuerdo, yo estaba en la gobernación y sabemos de que todos los intereses que se mueven en torno a los negocios del manejo de los residuos. Y obviamente todos conocemos que aquí hay un entronque de 3 o 4 grandes potentados que se han hecho de los servicios públicos y particularmente de las basuras, el instrumento económico determinante para su generación y 4 o 5 generaciones con el favor de los gobernantes de turno. A eso se enfrentó Petro, y obviamente está recibiendo un castigo de quienes no permiten de que una opción de administrar los recursos públicos y particularmente las empresas públicas vuelva a ser del talante y de la competencia del distrito capital o de los municipios. Muy bien. Está haciendo mucho calor. Abramos otra ventana. La otra ventana es la participación del Centro Democrático en el nuevo Congreso de la República. Dicen, o se dice más o menos como lugar común ya, es que el próximo Congreso va a ser el Congreso de la Paz o el Congreso de la Guerra. Pero a renglón seguido se plantea, bueno, ¿y qué nos espera con el Centro Democrático? ¿De verdad los cálculos que se estiman de que va a tener 25 senadores
convirtiéndose en la bancada única mayoritaria, haciéndole contrapeso a la bancada de la Unidad Nacional, donde van a confluir Cambio Radical, el Partido Liberal, el Partido de la U y hasta el Partido Verde que está en la alianza. ¿Esto qué va a significar para las próximas decisiones políticas del país, especialmente con respecto al conflicto interno? ¿Vamos a firmar o no? Juan Manuel Santos ya le dijo a María Clara Gracia que antes de 8 meses estaba firmado el acuerdo de cesación de guerra con las FARC. Antes de 8 meses es ahora, antes de terminar el año. Y esto va a significar que el próximo Congreso tendrá 3 meses de legislatura. Y entonces yo le decía, yo tuve la oportunidad de estar en una reunión con el expresidente Álvaro Uribe hace unos 15, 20 días y le dije yo a él, cuando me preguntó por qué no era afecto a la participación de él en particular en el Senado, y le decía, porque como usted no hace sino decir que no a la participación de los líderes guerrilleros en el Congreso, como congresistas, yo no me imagino 4 años de una guerra verbal entre usted y estos señores. Entonces se va a volver improductivo ese escenario. Ustedes que posiblemente van a estar en ese escenario, ¿cómo ven la participación del Centro Democrático? Y en segundo lugar, ¿creen que la participación del Centro Democrático va a afectar la aclimatación de la paz si es que se firma el conflicto? Yo creo que la participación de posiciones diversas dentro de un esquema democrático son absolutamente necesarias, bienvenidas. El unanimismo es malo, eso no funciona. Las posiciones son radicales de Centro Democrático respecto al tema de la paz. Pero yo creo que va a ser muy bueno que estén ellos allí, porque eso va a hacer que se enmarque de una manera diferente y yo creo que más coherente con las realidades nacionales. Son necesarios estos debates. Que van a ser 25, pues pueden ser, mis cálculos yo creo que está entre el 15 y el 20, que es la imagen que tiene el expresidente. Pero yo digo, la realidad dentro del Congreso, los que ya hemos estado allá, la realidad dentro de los cuerpos colegiados, es que allá hay unos grandes debates, pero las decisiones al final se toman por mayorías. Yo veo a Uribe tomando muchas goticas, porque yo creo que ahí le van a dar muchas rabias, porque podrá tomar sus posiciones, podrán hacer bulla, pero las decisiones las tomarán las mayorías. Es la realidad política. Usted lo que está es muy pragmático. Con mucha elegancia, la teoría del gallinero, que él decidió entrar al gallinero y le va a tocar en la parte de abajo, donde va a estar recibiendo lo de las gallinas de arriba. ¿Es eso lo que está diciendo? De pronto es que la realidad y el pragmatismo, lo que hemos estado allí, es que en los cuerpos colegiados, al final de los debates, llegará un momento en que en suficiente ilustración procedemos a votar, como lo dicen la ley quinta en este caso, y allí ahí viene la disciplina de partidos y a goticas que va a tomar el doctor Uribe. ¿Y usted, don José Arcelio? Cuente pues. No, nosotros pensamos de que, bueno, ellos están haciendo cuentas alegres de que el pueblo los va a apoyar masivamente, pero yo creo que el pueblo tiene que tener memoria y la historia no perdona, y menos en política. El pueblo tiene que recordar todo lo que se vivió desde cuando Uribe fue congresista. Los trabajadores de este país tienen que recordar de que sus derechos, los derechos laborales fueron, digamos, vulnerados desde cuando el presidente Uribe fue congresista y fue poniente de la ley 100 y de la ley 50, que le acabó con todos los derechos a los trabajadores de este país. Y fuera de eso tenemos toda la historia de lo que fue sus 8 años de mandato, donde no fue sino un régimen de terror y de guerra y de muerte. Entonces el país tiene que tener memoria y la población colombiana hoy está despertando y hoy se está tomando conciencia. Entonces nosotros creemos de que su proyección a llegar a ser una posición muy fuerte dentro del Congreso, pues no, para nosotros no está todavía muy real. Creemos de que no creo que tenga mucha posibilidad, porque como le dije, la historia no perdona, y menos en política. Entonces nosotros creemos de que en este momento se está posicionando mucho la izquierda. Nosotros como partido de oposición
tenemos la firme convicción de que vamos a llegar muy fuertes a este Congreso de la República y que vamos a hacer nosotros sí vamos a hacer una piedra pues en el zapato para su proyecto pues expansionista y de articulación frente a todo el poder, el gran poder económico y a las multinacionales, que es todo su enfoque y su apoyo. Entonces, contra todo esto vamos a estar muy fuertes en el Congreso en esta próxima legislatura. Bueno, yo pienso de que Colombia va a tener la oportunidad de asistir a unos grandes debates. Eso puede introducir una formación cultural política si nos disponemos a tener la paciencia y la disciplina de escuchar la confrontación de ideas. Pienso de que el Congreso se va a dar la oportunidad de tener al personaje en carne y hueso, es decir, directo, y yo me imagino unos debates sobre el tema de la seguridad democrática, el tema de los derechos humanos, el tema de los falsos positivos, el tema de la dirección de la paz, el tema de la corrupción, el tema de la llegada de la mafia de los nules al poder, el tema de los procesos de privatización. Yo sí quisiera, pues no soy tan pragmático como William, pero yo sí quisiera que nos dispongamos a esa confrontación. Yo me imagino un debate de Alexander López con el senador Álvaro Uribe Vélez en el tema de los corteros de caña, cuando Álvaro Uribe Vélez le dio la orden al general Méndez para que lo apresara por estar liderando el proceso de la lucha de los corteros de caña. Yo sí quisiera escuchar un debate sobre el tema de todo el descalabro de la salud y todo el tema de la gestión de la Superintendencia de Servicios Públicos en la privatización de más del 70-80% de las empresas de servicios públicos. A mí me parece que va a ser debates interesantes y finalmente también cómo vamos a enrutar este país en el tema de la paz, que yo pienso de que es un anhelo que todos tenemos y que allá vamos a ver entonces cuál es la argumentación. Pero finalmente comparto con William, lo que se hace en estos escenarios son grandes debates, pero finalmente las coaliciones se imponen. Bueno, pero entonces yo, haciendo de abogado defensor, abogado de oficio de Álvaro Uribe Vélez en esta circunstancia, digo que, porque creo, firmemente creo en lo que voy a decir, que al pueblo colombiano también hay que mostrarle que bien pudo haberse quedado Álvaro Uribe Vélez, a quien ha sido acusado de tantas cosas, allá, como fuerza oscura, debajo de la mesa, moviendo los hilos, y él ha decidido salir al corte, como se dice, poner el pecho a la brisa y comandar un grupo de congresistas que quiere liderar. Me parece que eso hay que destacarlo, porque yo coincido. El país necesita pluralismo ideológico, el país necesita que haya la mayor cantidad de confrontación ideológica en los diversos temas del país, y es muy bueno que un hombre como Álvaro Uribe, quien se ha marcado por su derechismo recalcitrante, pues diga: yo voy a estar ya en pleno de los debates y me voy a meter al gallinero. ¿Sí? Eso es interesante. Me parece que hay dos visiones. Uno, que decir, hombre, la persona está muy interesada en participar en los debates. Otros dirán: es que si no ha sido capaz de entender que ya se le quitó el poder demasiado. Esos 8 años de pronto los nubilaron demasiado y no entendió que es un expresidente. Y como expresidente también es muy importante, pero uno también sabe qué es lo que le da a veces miedo: querer tener unas mayorías. Y como ellos son expertos en cambiar articulitos, uno también le da alguna vaina que pueda pasar. Pero acuérdate que por actos legislativos se cambia la Constitución. Pero usted es el que menos miedo debía tener, porque usted tiene a su jefe Germán Vargas de vicepresidente, que no puede manejar. Y estamos claros en ese tema. Lo que pasa es que como allá, como dicen los viejos, en todas partes se cuecen habas. Bueno, y a propósito de eso, entiendo que usted es como muy amigo de Roy Barreras, ¿no? Porque fue el cambio radical. Y usted también, me han dicho que usted también es muy amigo de Roy Barreras. A ver, Roy Barreras salió en esta semana con un tema muy interesante. Como Uribe está sacando su campaña de que yo no soy de la U, yo soy del Centro Democrático, pues el Roy Barreras, sagaz como siempre, acaba de sacar una publicidad que dice: el verdadero Centro Democrático es el partido de la U. Es decir, un juego de palabras terrible. ¿Cómo leen eso ustedes? Porque es que Roy Barreras, primero,
Cambio Radical, amigo afectísimo de Germán Vargas Lleras, después amigo afectísimo de Álvaro Uribe Vélez y después amigo afectísimo de Juan Manuel Santos. ¿Cómo es la cosa? ¿De quién es que es? Mira, yo he hecho un análisis respecto al tema de la política, que ya llevamos tiempo. La política tiene dos connotaciones que uno puede mirar. Uno, que uno sea totalmente leal y fiel a unos principios, a un pensamiento, una filosofía. Esa es una línea. Y la otra línea de la parte de los que hacen política, o los que hacemos política, es que su objetivo central es el poder. Entonces algunos dicen, no, es que este tipo va de lado a lado y quiere a unos, quiere a los otros. Pues resulta que no, siempre va en el medio de donde está el poder. Entonces usando el árbol más frondoso. No, el poder. Hay personas y no nos vamos muy lejos. Yo no critico y pues quiero al presidente también como los colombianos porque es nuestra máxima autoridad. Pero resulta que si uno mira al presidente de la República, él siempre ha sido coherente con algo que tiene que ver de lucha por el poder, porque él ha estado en todas partes. También en su momento, cuando el partido estaba en una como representante del partido y en otras de manera personal. Por lo menos pero eso es el tema. Entonces yo digo, mire, entonces uno critica al doctor Roy Barreras, al senador Roy Barreras, que porque está aquí, está allá. Yo creo que él desde el principio ha sido claro, él está en el poder. Y quien tenga el poder, pues es su amigo, y eso es respetable. Otros de pronto pensamos que nosotros el objetivo central no es el poder, sino la defensa de un pensamiento, de una necesidad, de una concepción de Estado. Permítame, le hago una pregunta a usted complicada. A ver, pero a ver, es que a Roy Barreras le va a tocar definir su lealtad entre Juan Manuel Santos y Germán Vargas ahora, porque es que Germán Vargas va a ser casi que un segundo presidente, como lo están pintando. Y entonces, ¿qué? ¿Usted cómo vería que en pleno proceso, en plena legislatura, Roy Barreras decida acercársele de nuevo a Germán Vargas? ¿Usted aceptaría esa postura? Es que es muy sencillo, no miremos presente, miremos futuro. ¿Quién va a tener el poder? Por eso, ¿usted aceptará que Roy Barreras esté allí? A ver, esto no es de no aceptar, no dictar. Yo soy una persona que creo en un tema que tenemos que tener los colombianos, es en la inclusión. Entonces, a nosotros nos toca aceptarnos, a todos los colombianos, y comenzamos nosotros ahora a hablar del tema de la paz, y cuando hablamos de paz, tenemos que entender que nos vamos a tener que en cualquier momento sentarnos todos en la mesa y compartir escenarios en beneficio de lo que es nuestra responsabilidad, de una Colombia mejor. Sigue haciendo mucho calor. Venga, abramos otra ventana. Esta ventana va a abrir, usted es el que está para ahí más cerquita en esa ventana. Ustedes, los corteros de caña, se hicieron famosos porque hace algunos años en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez precisamente lideraron un movimiento que tomó visos internacionales, inclusive porque hasta organismos de defensa de los derechos humanos de la OEA tuvieron que vérselas con este tema, peleando por la tercerización del trabajo que hacían los ingenios y por las platas que pagaban los ingenios aparentemente a cooperativas intermediarias, platas que casi la mitad del valor se quedaba en esas cooperativas y al trabajador de base le quedaba la mitad de lo facturado, con unos trabajos que, como todos lo sabemos, un cortero de caña sale a las 6 de la mañana a cortar caña y a las 5 de la tarde, 6 de la tarde está terminando 12 horas de sol a sol en unas situaciones francamente muy complicadas para el cuerpo humano, para la salud humana. Pero esto, pues, que se volvió como un tema político, hoy vuelve a tomar vigencia, porque primero ustedes están apostando a llegar al Congreso, pero en segundo lugar otro congresista del Polo, Wilson Arias, se ha destacado por ser el congresista que ha destapado los negocios que, entre otros inversionistas, los ingenios azucareros han hecho en la Orinoquia colombiana, allá en los llanos orientales. ¿Cuál va a ser la posición con la que ustedes van a llegar allí como corteros, representantes de los corteros de caña, a ese nuevo Congreso en este tema de los baldíos y de la explotación agroindustrial de Colombia? Bueno, la posición de nosotros es que nosotros tenemos que mirar la realidad del país. Nosotros, el sector agropecuario
es el que está viniendo, sufriendo pues este expansionismo del monocultivo de la caña. Sabemos que los ingenios en este momento, como aquí en el Valle del Cauca, ya lo inundaron todo en caña. Ya el Valle del Cauca prácticamente está en cerca de un 90% de su territorio productivo en el monocultivo de la caña. Y los ingenios ya visionaron desde que ellos tienen que expandirse hacia otros sectores por ciertas circunstancias que se avecinan. Entonces se abrieron hacia la Orinoquía, hacia los llanos orientales, y están expandiendo allá su inversión para seguir pues con este monocultivo a gran escala. Y esto va a generar desplazamiento de mano de obra. Aquí nosotros tenemos que ver de que, por ejemplo, en este momento, 1 hectárea de caña cultivada no está produciendo ni siquiera un empleo directo por hectárea, mientras que si cultivamos en productos de pancoger, 1 hectárea puede estar produciendo, o en frutales, 1 hectárea produce en promedio 4 empleos directos. Correcto. Entonces, lo que estos monocultivos está generando es un desempleo y un desplazamiento de todos los campesinos y de los mismos pobladores, porque si no hay producción, si no hay empleo, pues la gente tiene que acidificación de la tierra, además. Sí, yo creo que quisiera contar a doctor Tejada, es que el tema del campesino, y como está enfocado en el próximo cuatrenio vamos a tener que legislar. Yo he estado viendo el tema de la compra de grandes cantidades de tierra para la industrialización del sector agropecuario. Y entonces se está aceptando porque que vengan los capitales. Y además nos dan un mensaje que dicen, pero lo importante de esto es que estas grandes terratenientes exteriores, que son de los dueños del dinero, van a garantizar el empleo a los campesinos. Y yo digo, ¿cómo así que empleo a los campesinos? Si los campesinos son los dueños de la tierra. Y no, qué belleza, no van a venir al empleo a nuestros campesinos. No, los campesinos tienen los dedos de la tierra y tendrían que ser socios de esos proyectos. A eso sí le vamos a jalar, pero de verdad que va a tener productividad, claro. Y además el Estado y esas multinacionales tienen que garantizarle vivir dignamente al campesino en su entorno para que no tenga que emigrar. ¿Y cómo es vivir dignamente? Pues tener acceso a la salud, a la educación, a la recreación, vía, ¿cierto? Su vivienda, o sea, es otro cuento, porque es que ese tema nos lo están metiendo y no que le van a generar empleo, entonces van a disminuir las tasas de desempleo dándole, no, o sea, ya le cambiamos de pasar de esclavos a empleados. No, yo creo que eso sí tenemos que darnos la pela en el Congreso de la República y la tierra de los campesinos para los campesinos. Don Nelson. Yo pienso que es una importante oportunidad para develar la realidad del tema del sector azucarero, porque mire, nosotros permanentemente escuchamos las quejas de que el problema de la peste, que el problema del invierno, que las ganancias se merman, de la incapacidad de atender las demandas de contratación directa y un trabajo, como tú lo planteaste, dignificado en toda la dimensión que ampara la Constitución y el Código Sustantivo de Trabajo. Entonces, va a ser muy importante develar que estos 13 ingenios se han convertido en un clúster operativo que, además de invadir el territorio, pues están usufructando las cuencas hidrográficas del Valle del Cauca para la producción tanto de las fuentes superficiales como subterráneas, mientras Candelaria se muere sin agua potable, un ejemplo. Igualmente nosotros vemos que más de 30.000, entiendo, trabajadores corteros de caña aún no han resuelto la contratación directa. Los ingenios inventaron, después de las cooperativas de trabajo asociados, unas SAS, unas sociedades simples o unas empresas de papel que son a la vez empresas de los ingenios, que llamamos empresas arquetipo, es decir, el ingenio le compra las toneladas de caña cortada a un precio, pero esos ingresos no generan mayor valor dentro de la compañía que ha contratado a los corteros de caña. En ese sentido, entonces, están disfrazando una contratación y evadiendo la responsabilidad directa para responder por un trabajo asegurado y un trabajo digno. Igualmente, me parece importante que la comunidad conozca de que ya los ingenios son multinacionales. Nosotros tenemos el ingenio Manuelita operando en el Perú, en el Brasil, en Chile, en Centroamérica, en Costa Rica, e impactan más de 25
unidades comerciales a nivel internacional, o sea que no es cierto entonces de que este sector tenga las dificultades económicas para no poder atender la responsabilidad empresarial con los trabajadores corteros de caña y otros asociados. Bueno, abramos otra ventana, porque es que sigue soplando, ¿no? La otra ventana es, ustedes dos aspiran a ser representantes a la Cámara. Y si de algo viene acusando la sociedad vallecaucana a los parlamentarios vallecaucanos es de inacción. O sea, no se entiende por qué Antioquia y el Caribe jalonan y el centro del país jalonan más recursos y más presencia del gobierno nacional en sus regiones, y en el Valle de Cauca pareciera que el bloque parlamentario como que es medio convidado de piedra en cierto tipo de temas, y específicamente en el tema del Pacífico y el tema de Buenaventura. Y el tema de Buenaventura se convirtió también en un lugar común. La doble calzada, que todo el mundo apuesta y reclama la doble calzada, pero no más. Las noticias de ahora son terribles. Ya en la prensa se está hablando de que en las viviendas que son casi palafitos que hay a borde de playa en el mar en Buenaventura, hay viviendas dedicadas a torturar y a masacrar personas que o no pagan la vacuna o no aceptan extorsión o son parte de esas redes criminales que se han apoderado de Buenaventura. Pero lo más grave es que la información que se tiene es que en Buenaventura se vacuna hasta el que vende tintos en la calle. Es decir, esa señora o ese señor que sale a vender la piangua o a vender el ceviche o a vender el tintico para mañanero tiene que pagarle 5.000 pesos diarios a una red criminal, si no, o se va de ahí o lo matan y además lo masacran, lo tasajean. ¿Ustedes qué van a hacer por Buenaventura si están en el Congreso de la República? Definitivamente, pero no me vayan a echar el discurso otra vez de volver a la carretera, etcétera. No, háblenme de Buenaventura como tal. A ver, Buenaventura, y de manera general tenemos que enfocar esta visión en algo importante, que es el ser humano. Nosotros nos dedicamos a veces en los grandes temas de infraestructura, pero se nos olvida que lo importante es la persona, el ser humano. La gran responsabilidad del Estado nace es allí. Y nosotros vamos a Buenaventura. Estos días tuve la oportunidad de ir a unos sectores populares, como Antonio Nariño, por ejemplo. Lleva toda la vida sin agua. ¿Cómo va a vivir sin agua, sin escuelas, sin oportunidades de trabajo? O sea que lo que tenemos que hacer es una gran presencia del Estado en lo social. Aquí no vamos a solucionar absolutamente con grandes carreteras, con grandes inversiones cuando nos olvidamos del ser. A Buenaventura tenemos que invertir mucho en la gente, para que la gente tenga una calidad de vida como todos los colombianos nos merecemos. Allí yo creo que tienen que enfocarse las grandes inversiones, es darle dignificación a la existencia, darle oportunidades a esos jóvenes, darle la oportunidad de tener una vida diferente, es que ellos no tienen otra opción. Entonces allí es que tienen que ser las grandes inversiones para que vamos a disminuir el tema de la violencia. La violencia nace de las desigualdades y de la falta de oportunidades. ¿Y usted, José Arcelio, qué se propone hacer por Buenaventura y el Pacífico si llega al Congreso? A ver, nosotros, uno de las políticas que se tienen que encaminar frente a la problemática que se vive en Buenaventura es que la problemática que allí hay muy grande es la monopolización de la sociedad portuaria. Allí la sociedad portuaria ha venido explotando y esclavizando a todos los trabajadores de la manera más vil que se pueda dar. Lo mismo que ocurre con el sector azucarero acá, es la misma problemática de la sociedad portuaria. Entonces, nosotros lo que planteamos es de que aquí se tiene que generar un estatuto del trabajo en donde se garanticen los derechos laborales y se abran puertas de empleo, y eso lo tiene que hacer las grandes empresas del sector, no solamente el Estado, porque el Estado puede llegar a financiar muchas cosas en la región, pero el Estado no tiene toda la capacidad de generar el empleo que necesita esta sociedad portuaria, lo que es la ciudad de Buenaventura. Buenaventura necesita es que hayan oportunidades de empleo, y una de las oportunidades grandes de empleo que puede generar allí es generándole un bienestar a todos los trabajadores y trabajadoras que prestan el servicio en la sociedad portuaria y todo lo que eso en su entorno.
porque a como está diseñado en este momento todo el proyecto, digamos, toda la producción de esa sociedad portuaria, que es muy grande en todo lo que tiene que ver con la importación y exportación, que es la puerta de oro de Colombia. Entonces, es allí donde está la gran problemática. Nosotros vemos trabajadores y nos ha tocado pues que acompañarlos en sus luchas y en sus protestas, y es que los trabajadores están esclavizados, trabajadores que se ganan menos de un mínimo. ¿Con qué va a sobrevivir un trabajador de estos con su familia? Pues a medio come, sus hijos no pueden educarse, no pueden prepararse. Como usted pues, del Polo, tendrán que... como usted del Polo, y ojalá no me escuche el senador Alexander López, y propóngale que haga lo mismo que hizo con el Sisbén, que se vaya para allá y se vuelva cargador un día a ver qué saca, qué muestra, porque no hay otra forma de visibilizar la realidad de Buenaventura. Claro. Cierre usted con un último comentario. Bueno, yo quiero retomar la pregunta que formulaste en relación con la unidad de los congresistas de las bancadas vallecaucanas en relación con otras iniciativas regionales. Sí, yo pienso de que lamentablemente la iniciativa de gestión congresional por el Valle del Cauca ha sido muy limitada, y ha sido muy limitada porque los pragmatismos o los alineamientos de sectoriales políticos no han permitido responder colectivamente a necesidades puntuales. Mire, tenemos el tema del contrato plan, un contrato plan de grandes magnitudes en recursos que finalmente no logró estructurarse porque no hubo una unidad de criterios para responder a necesidades puntuales, como el tema de la crisis hospitalaria, el tema de la crisis todavía de agua potable, el tema de la crisis de gestión administrativa de distintos municipios, de las vías terciarias, etcétera, etcétera. Es una condición lamentable y es un reto que tiene William y tendrá José Arcelio y obviamente pues tendrá Alexander López y los demás senadores, para que estructuremos una respuesta congresional específica para atender necesidades puntuales del desarrollo del Valle del Cauca y todos sus 32 municipios. Tiene razón, Nelson. Es que aquí lo que tenemos que tener la gran responsabilidad es que una vez el pueblo, Dios nos dé la oportunidad, el pueblo nos elija, aquí tenemos que olvidarnos de los intereses de partido y entender que primero tenemos un gran compromiso con toda la sociedad vallecaucana y obviamente la colombiana, pero anteponiendo cualquier interés de crecimiento político electoral. Muy bien, amables televidentes, el tiempo se nos acabó. Recuerden que este programa es apenas un aperitivo para abrirle el apetito a usted por búsqueda de información veraz, oportuna y completa que le permita hacerse a elementos de juicio que le posibiliten participar de manera crítica en la toma de decisiones que afectan el bienestar colectivo. Hoy estamos a puertas de entrar a las elecciones congresionales el próximo 9 de marzo. Hemos escuchado en varias oportunidades a varios candidatos de distintas fuerzas políticas. La idea es que usted, escuchándolos, conociendo sus puntos de vista sobre temas de la realidad del país, se haga su juicio y mire a quién le va a dar el voto. La importancia o el mensaje es: no se vaya a quedar en su casa el domingo. Si amanece lloviendo, pues con más razón vaya temprano a votar. No espere a que escampe, porque como dice el IMAD que va a estar lloviendo, pues de una vez entonces levantémonos temprano. Y tenga la conciencia de que si usted se queda viendo un partido de fútbol o si usted se queda en la casa haciendo pereza, viendo televisión, porque su voto no importa, pues el voto de los que van a votar, ese sí que va a importar. Y si muchos como usted, que no quisieran votar, se juntaran a votar, podría ser otro el Congreso que termine siendo elegido. Así que, por favor, hay que votar. No es simplemente un discurso, es una realidad. Vamos a ejercer nuestro deber ciudadano y vamos a ejercer nuestro derecho democrático. Vamos a votar por quienes queremos que estén en el Congreso de la República, para que no nos estemos lamentando de mermeladas, de fiestas, de dietas y de cantidad de situaciones económicas a veces vergonzantes a las que nos tiene acostumbrado muchos de los congresistas de este país, lamentablemente. Es la hora del ciudadano. Buenos días.
Estás viendo Canal 2, el canal de nuestra gente. Cuando el campesino deja su oído en la madrugada. Estoy viendo Canal 2, el canal de nuestra gente.